Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Joan Manuel Pineda Soriano, estudiante de la Universidad Industrial de Santander, sede Barbosa. A continuación, les mostraré el desarrollo de un circuito con Laplace que consta de tres fases. Se van a cambiar señales impulso, señales escalón y señales exponenciales para la fuente de alimentación. Para ello, entonces, vamos a desarrollar tres circuitos diferentes. Y nos damos cuenta en lo que va a variar respecto a cada respuesta. Para ello, planteamos un ejercicio que se lo mostraré a continuación. Listos. Entonces el circuito planteado es el siguiente. Tenemos una fuente que va a variar con respecto a cada señal, impulso, escalón o exponencial. También tenemos unas condiciones iniciales y tenemos una fuente dependiente de este B sub 0 que lo encontramos acá. Entonces básicamente, siempre que trabajemos en Laplace tenemos que pasar ese dominio frecuencial y por esta razón se pasa a lo que es resistencias que no variarían, los condensadores varían, cuando tienen condiciones iniciales se puede colocar con una fuente de voltaje en serie, lo mismo en las bobinas, pero las bobinas, como lo podemos observar, queda con fuente de voltaje negativa si la queremos colocar con fuente de voltaje o una corriente en paralelo. En este caso vamos a utilizarla con la fuente de voltaje en serie. Entonces, este tipo de ejercicio lo podemos analizar por mallas o por nodos. En este caso lo vamos a analizar por nodos, este primer ejercicio, donde nos dice que tenemos que plantear el nodo 1 y el nodo 2, porque este sería el nodo referencia y este sería un nodo 0. Digamos lo que tiene una tierra, ¿sí? Entonces, planteamos las ecuaciones de nodos que nos dicen que la sumatoria de corrientes que entran es igual a la sumatoria de corrientes que salen. En este caso podemos decir que el B1 menos 18 sobre la resistencia, B1 menos 18, pero es negativa porque siempre que coloquemos en Laplace, la bobina siempre va a tener una corriente o una fuente de voltaje negativa, ¿listo? Entonces decimos que B1 menos 18, B1 más 18 sobre 6S. B1 menos B2 sobre la resistencia, ¿listo? Entonces decimos B1 menos B2 sobre 3 igual a 0. Para el nodo 2, tenemos que B1 o B2 menos B1 sobre 3 más B2 menos esta fuente que tenemos 5 sobre S sobre 3 sobre S más B2 sobre menos 4 B sub 0, que sería la fuente dependiente sobre 3. Esa fuente dependiente depende de este voltaje B sub 0, donde podemos sacar una ecuación que nos dice que B sub 0 es igual a B1 menos B2. De aquí la sacamos, porque si decimos que la corriente que pasa por ahí es B1 menos B2 sobre 3 por 3, ¿cierto? Para hallar el voltaje que está pasando por ahí. Entonces, sustituimos en la ecuación 1 y 2. Vamos a despejar lo que es voltaje B2 porque nos piden el voltaje en el condensador para todo T. Entonces para ello tenemos que despejar B2. Con eso tenemos el valor de B2 y podemos hallar dicho voltaje para todo T. Entonces lo que hacemos es despejar y hallar un B2. Pero también como anteriormente nos dimos cuenta, el condensador va con respecto también a una fuente en serie, ¿no? Esa fuente vale 5 sobre S. Para hallar el voltaje que pasa en el condensador tenemos que tener en cuenta esa fuente. Entonces vamos a decir que el voltaje del condensador en el dominio de la frecuencia, porque estamos trabajando en eso, es B2 menos 5 sobre S. Entonces vamos a hallar el voltaje en la frecuencia. Cuando tengamos alguna
expresión simplificada, porque pues ahí nos adelantamos y tratamos de simplificar lo máximo posible, tenemos que nos queda esta ecuación que tenemos acá. Para ello, pues en este caso utilicé MATLAB para desarrollar la ecuación o la transformada inversa de Laplace. La transformada inversa de Laplace consta que es que tiene usted un dominio de la frecuencia y pasamos todo a dominio de tiempo con esa transformada. También existen una serie de fórmulas, pero en este caso utilicé MATLAB, dándonos como resultado que el voltaje del condensador para todo T es igual a este que tenemos acá. El Dirac es básicamente la misma señal impulso, pero en un intervalo de tiempo restringido. El siguiente ejercicio, o el mismo ejercicio, pero más bien con la señal escalón, donde nos dice que la señal escalón es la misma U de t. Entonces planteamos que en este caso, BS va a ser 4 U de t. En este caso, pasamos todo, como anteriormente les había dicho, a dominio frecuencial o a dominio de Laplace. Entonces sabemos que U de t equivale a 1 sobre S, pero como está multiplicada por 4, nos queda 4 sobre S. Listo. En este caso nos dice el ejercicio calcular y de la bobina para todo t. Entonces, la podemos plantear por mallas o por nodos. En este caso les voy a mostrar los dos análisis. Por mallas, ¿cómo nos quedaría? Las corrientes o las resistencias que están en la malla por la corriente que está en ella, va a quedar entonces 4 más 6S por I1 menos la que comparte, ¿cierto? Igual a las fuentes que están acompañándola. Para la malla 2 tenemos lo mismo. 3 más 6S más 3 sobre S menos 3 sobre S menos 3 sobre S por I3 menos 6S por I1. Y para la malla 3 tenemos que pues las resistencias que están en ella y las que comparte. Planteamos una serie de ecuaciones que vienen siendo pues las que reduce usted con la malla, pero en este caso como fundamental vemos que salen dos nodos, ¿cierto? Entonces teniendo dos nodos, usted como al analizar el circuito tiene que disminuir los cálculos. Para ello, entonces usted tiene que decir, listo, me salen tres mallas, pero por este lado me salen dos nodos. Entonces yo puedo disminuir y hallarla por nodos. Entonces, en este caso, pues yo dije, no, hallémosla por nodo y tenemos eh, que nos queda de la siguiente manera. B1 menos 4 sobre S sobre 4 más B1 más 18 sobre 6S, B1 menos B2 sobre 3 igual a 0, es la primera ecuación de nodos, donde podemos multiplicarla por 4, podemos multiplicarla por 6S, ¿cierto? Eso fue lo que hice y disminuimos la ecuación 1. Para el nodo 2, decimos que el nodo 1 es el que comparte, entonces por eso decimos que es negativo, menos B1 sobre 3 más B2 sobre 3, más SB2 menos S. Entonces, ahí lo que hice fue multiplicar S por S para cancelar esta S que está en el denominador. ¿Sí? Entonces multipliqué extremos medios y se me cancelan estas dos S. Multiplico toda la ecuación por 3, como vemos que todos los denominadores están multiplicadas por 3, entonces yo puedo multiplicar todo por 3 y me queda de la siguiente manera. Menos 5B1 más 11B2 igual a 5. Entonces podemos de ahí despejar B2. Despejando B2 nos queda de la siguiente manera. Lo sustituimos en la ecuación número 1. Entonces, sustituyendo en la ecuación número 1, tenemos que B1 es igual a 2 factor de menos 132. Esta es la serie de pasos que realizamos. 132 más 10S sobre 22 más 57S. Entonces sabemos que I2 va a ser igual a B1, ¿cierto? Por nodos. B1 menos
menos 18. Entonces B1 más 18 sobre 6S. Esa sería la ecuación para la corriente. Entonces lo que planteamos, B1 más 18 sobre 6S, donde nos podemos dar cuenta que reduciéndola nos queda de la siguiente manera. Aplicándole la transformada y las fórmulas aplicadas, aplicando la inversa, entonces tenemos que IET es igual a 352 sobre 171 por Euler a la menos 23 sobre 57T más 1. Todo esto en amperios. Ese sería el siguiente ejercicio. Para el ejercicio número 3, en este caso pues es una función o una señal exponencial. Para esta señal exponencial decimos que es igual, la BS que teníamos es igual a 2 a la t, que sería la exponencial, y a sería 1, porque sería Euler a la AT. Entonces pasándola nos queda que 2 sobre S más 1 porque 1 es A, ¿cierto? Entonces decimos que nos dicen, listo, calcular el voltaje en el condensador para todo T. Este voltaje en el condensador para todo T. Para hallar dicho voltaje lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Calculamos 3 mallas o nodos. Para este caso vamos a hallarla por nodos, porque el ejercicio lo planteamos para desarrollarlo por nodos. Entonces la analizamos por nodos y nos queda lo siguiente. Nos dice que B1 menos 2 sobre S más 1 sobre 4 más B1 menos 18 más 18, ¿cierto? Sobre 6S, B1 menos B2 sobre 3 igual a 0. Este sería la ecuación del nodo 1. Para el nodo 2 lo que tenemos es lo siguiente. El nodo que comparte con B1 sería B2 menos B1 más B2 menos 5 sobre S sobre la resistencia del condensador, porque acuérdese que cuando nosotros pasamos todo al dominio de la frecuencia, eso se va a comportar todos como resistencias básicamente. Entonces, por eso es que tenemos en cuenta que todo tenemos que pasarlo, absolutamente todo, a dominio de la frecuencia. Entonces, básicamente lo que se hace. Y decimos que B2 menos 5 sobre S sobre la resistencia, que es 3 sobre S, más B2 menos la fuente dependiente sobre la resistencia que está acompañando, que es 3. Eso igualaba a 0. De esa ecuación de nodo número 2 podemos reducir un poco. Como lo podemos observar, aquí traté de reducir esto al máximo, que nos queda menos 5B1 más B2, factor de 6 más S. Tenemos que tener en cuenta que básicamente tenemos que hacer el 6, la S diferente del 5 porque podemos estar fallando, porque sería un error fatal, ¿sí? Porque nos confundimos y pues la respuesta va a cambiar automáticamente. Entonces básicamente decimos que menos 5B1 más B2 factor de 6 más S igual a 5, sería la ecuación del nodo 2. Y despejando esta ecuación B1 tenemos otra ecuación número 3, que es esta. Decimos que 5 menos B2 factor de 6 más S menos sobre todo sobre menos 5, ¿cierto? Entonces decimos que sustituimos esta ecuación número 3 en la ecuación de nodos 1, ¿sí? La ecuación de nodos 1, que es esta, para calcular un voltaje B2. Acuérdese que nosotros tenemos que calcular, básicamente es el voltaje del condensador para todo T. Para esto, ¿qué tenemos que hacer? Pues calcular el voltaje que está acá en este nodo, lo restamos con este y tenemos el voltaje que estaría pasando en el condensador para todo tiempo, ¿sí? Entonces, tratamos de despejar o simplificar un poco, porque vemos que pues esto de simplificar es un poco tedioso a veces
colocan señales exponenciales como esta, y eso que esta es sencilla y se alarga un poco. Listo, entonces tenemos la ecuación simplificada, pues los cálculos no los puse acá pues para simplificación del video, pero pues ahí básicamente lo que se hace. La última ecuación que se plantea es la ecuación para hallar el voltaje del condensador para todo tiempo. Acuérdense que eso es en el dominio de la frecuencia, ¿sí? Listo, entonces decimos que es V2 menos 5 sobre S. El voltaje del condensador nos va a quedar de la siguiente manera. V2 es esta parte de acá, menos 5 sobre S. Otra vez volvemos al problema de poder hallar con las fórmulas planteadas la transformada inversa. Se vuelve un poco tedioso desarrollarla. Entonces, básicamente lo que uno hace o es utiliza herramientas. Puede ser calculadoras o algo así, porque pues hasta aquí ya sería el voltaje como tal, pero eso es en el dominio de la frecuencia, yo lo necesito es en el dominio temporal. Por eso, entonces yo utilicé MATLAB otra vez, pues básicamente lo que se hace es ingresar el código, definir las variables, ingresar la función y aplicarle a integrarlo la transformada inversa de Laplace, pues a esta función. Como tal, yo ingreso esta función y me desarrolla el programa y nos queda diferente. Voltaje para todo t menos 35 sobre 18 Dirac. Otra vez volvemos a esa función. Esa función viene siendo el mismo impulso, pero básicamente lo que hace es que MATLAB trabaja con la función Javiside que es con impulsos y me va a decir que es de 0 a 1. Entonces, por eso es esa función. MATLAB la genera así, pero básicamente es la misma función impulso que va definida en un intervalo de tiempo, para un tiempo o un tau de carga, ¿sí? Porque como esto es una función exponencial, entonces tenemos que tener en cuenta un tau de carga. Y ese tau de carga lo desarrolla o es de un menos tau hasta tau. Por eso es que esta función va definida desde un tiempo, va definida desde un menos tau a tau, ¿sí? O de un intervalo, ¿sí? Eso es lo que básicamente comprendo acerca de eso. Eh, sí, entonces pues ahí podemos observar cómo queda en función del tiempo el voltaje.